Hola, muy buenas tardes. Pues como acordamos en la introducción del curso, en este video vamos a comenzar a hablar sobre las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Voy a iniciar describiendo el objetivo del curso, cómo voy a estar evaluando este módulo del diplomado y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a este curso interesante que va a ser de mucha utilidad para la toma de decisiones en fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas en México. Voy a compartir la pantalla. ¿Ok? El objetivo de este curso va a ser que ustedes puedan conocer la estructura de los organismos que regulan las operaciones financieras en México, así como distinguir las diferentes fuentes de financiamiento y qué ventajas y desventajas tienen cada una de ellas. Vamos a entrar incluso en nuevas fuentes de financiamiento, como son las fintech, el crowdfunding, que vamos a ver en las siguientes sesiones, y que son nuevas fuentes de financiamiento que para la mayoría de los pequeños empresarios son desconocidas, e incluso para ustedes como tomadores de decisiones podrán asesorar en caso de tener alguna empresa o asesorar a algún empresario en este tipo de nuevas fuentes de financiamiento. Estos van a ser los temas del curso. En primer lugar, en esta primera sesión vamos a ver cómo está estructurado el sistema financiero mexicano, cuáles son las instituciones normativas y regulatorias que lo conforman. Posterior a ello, vamos a ver, por ejemplo, el sistema de ahorro para el retiro como una posible fuente de financiamiento, cuáles son los intermediarios financieros bancarios más importantes, como es la banca múltiple, la banca de desarrollo, cómo ha ido evolucionando el sistema financiero mexicano en los últimos 30 años, cómo ha pasado de la banca privada a la estatización, a la privatización y a la extranjerización. Cada vez vemos, por ejemplo, en el caso de las empresas que se basan en tecnología, la mayoría de ellas son extranjeras que están operando ya en nuestro país. ¿Cuáles son algunas organizaciones auxiliares de crédito, como pueden ser arrendadoras, factoraje, almacenes generales de depósito, uniones de crédito y sofoles? También vamos a ver por otro lado el financiamiento bancario, como son conceptos de crédito, qué es el capital de trabajo. De hecho, el capital de trabajo es un concepto muy importante para las empresas. Sin capital de trabajo, la empresa no podría operar al día con día. ¿Cuáles son las inversiones en activos fijos? Los activos fijos también, obviamente, son aquellos que le permitan a la empresa operar. Es una inversión que se tiene ahí para generar ingresos tanto en el presente como en el futuro. También vamos a ver por ahí otras fuentes de financiamiento no bancarias, como es el mercado bursátil, capital, cuasi capital, las fibras. Por ejemplo, las fibras son una fuente de financiamiento interesante en los últimos años que está enfocado al sector de la construcción. Ustedes, por ejemplo, los hoteles que vemos de fiesta americana, sobre todo las cadenas Hilton internacionales, la mayoría de ellas está financiada con este tipo de instrumentos, las famosas fibras, los CKDs es otro tipo de financiamiento, los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este curso. Y finalmente vamos a identificar cuáles son los retos y desafíos para implementar el financiamiento en el sector privado mexicano. ¿Cómo voy a estar evaluando este curso? Bueno, la autoevaluación, es decir, ustedes van a, ese 5% va a estar en sus manos, cómo consideraron su participación en el curso. La participación en clase para mí es bien importante. No quiero todo el tiempo estar hablando yo, sino que ustedes estén interactuando en el curso, que estén participando, ya sea desde su experiencia profesional o las lecturas que ustedes van a estar realizando, vamos a comentarlas en clase a través, obviamente, de la plataforma Teams. La resolución de casos y ejercicios. Obviamente, este curso pues, es del ámbito de las finanzas. No va a ser teórico, sino que vamos a ir haciendo a lo largo del curso varios ejercicios, casos prácticos, y ustedes van a ir analizando y aplicando los conceptos que vayamos comentando. Y finalmente, en la última sesión, ustedes van a hacer la presentación de un proyecto final en equipo que va a valer el 40%. Este proyecto final yo les voy a decir qué elementos deberá contener, pero va a ser obviamente de las fuentes de financiamiento que ustedes van a hablar para un caso específico de alguna empresa.
Entonces yo les voy a dar el día de hoy, les voy a decir qué elementos deberá contener. Ustedes van a hacer, de hecho, una breve presentación de 10 minutos, 10-15 minutos en la última sesión del curso. Ok, ya entrando en materia, las decisiones de financiamiento se ubican en esta parte de las finanzas. Obviamente, cuando una empresa empieza a operar, un emprendedor, por ejemplo, requiere de una inversión inicial, ¿sí? Una inversión en activos, una inversión para contratar personal, para pagar renta de donde va a estar operando la empresa. Pero esa inversión inicial en un futuro, obviamente, va a generar flujos de efectivo o flujos de operación y para ello, o sea, para operar la empresa, pues también dentro de esa inversión se necesita una inversión en capital de trabajo, que es un concepto que se refiere a la liquidez que necesita la empresa para hacer frente a sus compromisos en el corto plazo. ¿Cuáles son los compromisos en el corto plazo? Por ejemplo, pagarle a los proveedores, pagar la nómina de los empleados, pagar los impuestos, pagar las obligaciones con el gobierno, como son impuestos sobre la nómina, diferentes tipos de impuestos, pero principalmente pues hacer pago de esos compromisos en el corto plazo, que puede ser en una quincena, en un mes, etcétera. Ahora, las empresas para hacer frente a esos compromisos pues necesitan conocer de dónde pueden obtener ese recurso. Obviamente lo ideal sería que en un inicio la empresa obtuviera su recurso de las ventas, ¿no? De los flujos de operación. Sin embargo, nosotros sabemos que todo negocio cuando inicia puede ser que los ingresos operativos no ajusten para hacer frente a esos compromisos. Entonces ahí la empresa tendría que recurrir o el emprendedor a decidir cómo se va a financiar, ¿sí? Financiar significa acudir a una institución financiera formal que le otorgue un crédito, ¿sí? Para hacer frente a esas necesidades financieras diarias de la empresa, ¿sí? Para ello, pues el emprendedor o el empresario necesitaría conocer cuáles son esas fuentes de financiamiento, cuáles son sus costos, qué requisitos se le solicita. Y desafortunadamente en México las garantías que se le pide a un emprendedor son muy altas. A veces si requiere 100,000 pesos, pues le están pidiendo 3 veces más amparar esos 100,000 pesos. Es decir, que tenga una propiedad, no sé, de mínimo 300-500,000 pesos. Y desafortunadamente no todos los emprendedores pueden acceder a esos financiamientos por los requisitos que se les solicitan. Además, también se les piden, por ejemplo, proyecciones financieras a varios años, que cumpla con el papeleo y documentación que solicita la institución financiera. Y también algo bien importante que tiene que considerar el emprendedor o empresario es cuánto le va a costar ese financiamiento. Desafortunadamente, en México todavía el costo o el acceso al financiamiento es muy costoso. ¿Y qué sucede cuando es muy costoso? Pues que además de hacer frente a las necesidades financieras diarias de la empresa, pues también tendría que pagar una serie de intereses de acuerdo al préstamo que haya solicitado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el empresario a veces ya no soporta tanta carga financiera y llega a cerrar la empresa. Cierra la empresa, se queda con la deuda y pues no queremos que eso suceda. Entonces, precisamente este curso les va a dar a ustedes las herramientas para saber cuáles serían las mejores fuentes de financiamiento de acuerdo a las necesidades que requiere el emprendedor o empresario, ¿sí? También cuando un empresario o emprendedor toma una decisión para financiarse, tiene que estar consciente de que esto va a generar riesgos de tipo operativo, riesgos de mercado, tasas de interés. Todos estos riesgos son los que definen el costo de capital, ¿sí? Por ejemplo, hay préstamos que traen hasta un 30% anual, otros que son más accesibles, pero esto va a depender de diferentes factores, de la solvencia que pudiera tener el emprendedor, de cómo lo esté viendo esa institución financiera para otorgar ese préstamo, o bien de acudir a otro tipo de instituciones más flexibles y accesibles, como pudiera ser una fintech, que es eh, una institución financiera que hace uso de la tecnología y que incluso ya no es necesario acudir físicamente a un lugar para solicitar un financiamiento, sino que a través de una aplicación tecnológica el empresario o emprendedor pudiera acceder a ese crédito. Y entonces, básicamente nosotros nos ubicaríamos aquí en estas decisiones de financiamiento que va a tener el emprendedor o empresario.
¿sí? Ahora, antes de pasar a ver todas estas fuentes de financiamiento, tenemos que entender y familiarizarnos con lo que es el sistema financiero en México. Seguramente a lo mejor ustedes en alguna materia de finanzas ya lo vieron, aquí nada más vamos a dar un pequeño repaso, pero básicamente la función principal de un sistema financiero es intermediar, ¿sí? Entre quienes tienen y quienes necesitan el dinero. En este caso, en México, pues el sistema financiero mexicano está regulado por diversas instituciones, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, ¿sí? Quienes tienen dinero, en este caso los ahorradores, y que no requieren ese dinero en el corto plazo, por ejemplo, nosotros que tenemos un salario, o ustedes si ya están laborando, a lo mejor van a decir, bueno, voy a ahorrar un 10-15% de mi ingreso mensual o quincenal, lo meto a una cuenta de ahorro en el banco o a una cuenta de CETES, y entonces ese dinero que nosotros estamos ahorrando, la institución financiera lo va a utilizar para prestárselo a alguien que lo necesita, ¿sí? Pero para ello, esos ahorradores van a necesitar un premio, ¿sí? En este caso una tasa de interés por dejar ahorrado su dinero. ¿Por qué? Porque están sacrificando el beneficio inmediato que obtendrían si disponen de esos recursos, y este premio se le conoce como tasa de interés. No sé si ustedes sepan en este momento en cuánto anda la tasa CETE en México, anda en un 11, un poquito más del 11%. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento yo deseo invertir 100,000 pesos en CETES en México, en un año yo estaría obteniendo de rendimiento 11,000 pesos. Anteriormente esta tasa andaba en niveles del 3-4% antes de la pandemia, pero por la cuestión económica, no nada más a nivel nacional, sino internacional, las tasas de referencia, que así se le conoce a la tasa CETE en México, pues ha ido aumentando a partir de la pandemia hasta llegar a estos niveles que anteriormente no se veían. Pero ese sería el premio que se le daría a ese inversionista por invertir en CETES, un 11%, que incluso yo recomendaría en este momento más invertir en CETES que en cualquier otro instrumento a más largo plazo, porque el CETES te da la disponibilidad de tu dinero en el corto plazo, que implica que si yo invierto en este momento, pero lo necesito en un mes, yo puedo retirar mi dinero sin ningún problema, tener esa liquidez o esa disponibilidad de mi ahorro, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo el ahorrador, cuando decide invertir ese dinero, pues va a requerir esa tasa de interés. En este momento, pues es muy atractiva, del 11%. Ahora, quienes requieren en el corto plazo más dinero del que poseen, si vamos a suponer un emprendedor que decide abrir una nueva empresa, ¿sí? Entonces va a requerir capital, va a requerir dinero para la inversión inicial, ya sea para generar valor agregado mediante un proyecto productivo, como les digo, una empresa que fabrica algo, o para cubrir una obligación de pago, por ejemplo, que una persona compra una casa y pide un crédito para comprar esa casa. Obviamente ellos estarían dispuestos, tanto el empresario como el que tiene una hipoteca, a pagar en un determinado periodo mediante un plan de pagos previamente pactado. Estos pagos pueden ser, generalmente son mensuales, ¿sí? Pero para ello ellos van a tener que pagar un interés por ese préstamo, ¿sí? Y generalmente ese interés del crédito es mucho más alto que cuando nosotros ahorramos. Si ahorita la tasa CETE está en un 11%, pues un crédito empresarial obviamente va a estar los más bajos en un 15, 18, hasta algunos se van a más del 30%. ¿Pero por qué? Porque ahí está el negocio de las instituciones financieras. Esa diferencia entre el interés que pagan a los ahorradores y el interés que cobran a los que reciben ese dinero es la ganancia que tiene en este caso el banco, o cualquier institución financiera que se dedica a otorgar crédito. Entonces, la función de un sistema financiero es precisamente empatar las necesidades y deseos de unos, en este caso los ahorradores, con las necesidades de los otros, que se les denomina deudores. Es la principal tarea del sistema financiero, y en dicha labor las tasas de interés juegan un papel muy importante. Es necesario nosotros entender que las tasas de interés mueven los mercados financieros, mueven al sistema financiero mexicano, y pueden motivar a que las personas ahorren o que los empresarios soliciten préstamos.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa es la principal función que tiene el sistema financiero. Ahora, en el caso de México, ¿qué rol juega el Banco de México? Bueno, el Banco de México también se conoce como el Banco Central. En todos los países, en la mayoría de los países en el mundo hay un Banco Central. En el caso de México se conoce Banco de México. En el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿sí? Entonces, en cada país hay uno. En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea está el Banco Central Europeo, o el de la Unión Europea, que ellos regulan a todos los miembros de la Unión Europea, a todos los países miembros de la Unión Europea. También se le conoce como banco de bancos porque ellos son los que regulan a todo el sistema financiero en el país. En el caso de Banxico o Banco de México, este es un órgano autónomo que pertenece directamente al gobierno federal. Sin embargo, al ser autónomo, toma sus propias decisiones y a diferencia de un banco comercial como BBVA o Citibanamex, pues tiene una función pública. Si ellos no generan créditos al público, a personas, ¿sí? Sino simplemente tiene una función pública para mantener una inflación baja y estable en el país y para regular obviamente a todo el sistema financiero mexicano. Entonces, el Banco de México juega un papel fundamental en México porque ellos regulan estas cuestiones macroeconómicas, financieras, mantienen una inflación estable, un tipo de cambio, también regulan los tipos de cambio y garantizan que la economía esté sana para atraer más inversiones y para mantener pues niveles de inflación estables. El Banco de México tiene como objetivo prioritario preservar el valor de la moneda nacional, es decir, el poder adquisitivo a lo largo del tiempo y de esta forma contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. Esto es algo bien importante. No es lo mismo, por ejemplo, 100 pesos hace 10 años podíamos comprar muchas más cosas que ahora los 100 pesos, ¿sí? Y de incluso de la pandemia a la fecha, nosotros vemos un incremento en precios, tanto en productos de la canasta básica, alimentos, materiales de construcción, y entonces aquí entra esto que menciona aquí este párrafo, o sea, el Banco de México tiene la obligación y tiene que velar por el valor de la moneda nacional con respecto incluso a otras monedas. Generalmente nosotros, o la moneda de referencia en México es el dólar americano, ¿sí? Entonces, cuando el tipo de cambio sube, significa el dólar con respecto al peso, significa que el peso se está depreciando. ¿Por qué? Porque ya necesito más pesos para comprar un dólar. En este momento, por ejemplo, el dólar incluso ha bajado, ¿sí? Hace algunos años estaba arriba de 20 pesos, ahorita está en 17.20, ha estado variando entre 17 y 18 pesos, pero ahí nos podemos dar cuenta pues que respecto a la moneda del dólar americano, el valor del peso incluso ha mejorado en los últimos 2 años. Entonces, una de las funciones principales es esa. Además, el Banco de México tiene otras finalidades como proveer de moneda a la economía. Por ejemplo, el Banco de México también es el responsable de imprimir los billetes y las monedas que circulan en la economía mexicana. Y además en lo que se vende en otros mercados internacionales, como divisas. El peso mexicano, de hecho, es una de las divisas más comercializadas a nivel internacional. Y entonces el Banco de México también, una de sus funciones precisamente es proveer de esa moneda a la economía, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Sistemas de pago, aquí hablamos de medios electrónicos o medios físicos, entonces también el Banco de México tiene un papel fundamental en este aspecto de los sistemas de pago. También, por medio del sistema bancario, un banco central, en este caso el Banco de México, pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias y cambiarias. ¿Sí? Es decir, también tiene su responsabilidad de las políticas monetarias y cambiarias y la instrumentación de dichas políticas además afecta los precios que se determinan en los mercados financieros, tales como las tasas de interés o el tipo de cambio. Volvemos a lo mismo. Todas estas funciones que tiene el Banco de México y las decisiones que pudiera llegar a tomar
en materia macroeconómica, como es la política monetaria y cambiaria, va a tener un impacto directo en las tasas de interés. Ahora, una cuestión importante que tenemos que estar muy conscientes es que nosotros, al depender en un 80% tanto de importaciones como de exportaciones de Estados Unidos de América y ser vecino nuestro, ¿sí? Si a ellos les da un resfriado en su economía, a nosotros nos da una pulmonía. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende en gran medida de lo que suceda en ese país. Entonces, ¿qué vamos a ver en las noticias? Pues que si la Reserva Federal sube su tasa de los bonos del Tesoro en 0.5%, inmediatamente el Banco de México hace lo mismo para la tasa CETE, la sube en 1.5. Que si allá la bajan en 1%, seguramente aquí también va a haber un efecto. Entonces, afortunado o desafortunadamente, dependemos también en gran medida de lo que sucede en la economía de los Estados Unidos. Pero el Banco de México tiene que estar muy pendiente, pues, de la situación económica del país vecino. Y esas decisiones obviamente van a impactar tanto en las tasas de interés que se ofrece a los ahorradores como en las tasas de interés que se ofrece a los deudores, en este caso a quien necesita dinero, y al tipo de cambio del peso frente al dólar o cualquier otra divisa internacional. Ahora, otros objetivos o propósitos que tiene el Banco de México es mantener una inflación baja y estable, como ya les mencionaba. De hecho, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Banco de México, esta institución tiene por finalidad también proveer a la economía del país de moneda nacional y para lograrlo su prioridad es la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. ¿Sí? Bueno, eso ya lo había comentado. Otro de sus propósitos es promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En esta página que ustedes ven aquí, ahorita voy a ingresar. Hay una sección precisamente del Banco de México que se llama Banxico Educa, ¿sí? Ustedes si en un futuro necesitan consultar temas de economía, de educación financiera incluso, de cómo va o de las funciones que tiene el Banco de México, ustedes pueden consultar aquí esta página, una sección que se llama Banxico Educa, y en donde vienen temas de interés, por ejemplo, cómo es que el Banco de México es autónomo, ¿sí? ¿Cuál es la junta de gobierno que actualmente opera en el Banco de México? ¿Sí? Aquí, bueno, volvemos a leer lo que les decía, pues es un órgano constitucional, o sea, lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, básicamente lo que ya hemos comentado. También otra de las funciones importantes es que también el Banco de México administra las reservas internacionales, es decir, también las transacciones que se hacen entre países. Ustedes saben que el gobierno federal y los gobiernos locales recurren a la deuda, entonces también esto lo regula, a la deuda pública, también esto lo regula el Banco de México y también tiene reservas internacionales que respaldan la moneda en circulación. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones las tiene el Banco de México y además también tiene vínculos directos con instituciones a nivel internacional, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Aquí, de hecho, ustedes ven un video de Agustín Carsten por muchos años, por cerca o más de 10 años, estuvo él como gobernador del Banco de México. De hecho, el gobernador del Banco de México es la posición más importante, podemos decir que es el director del Banco de México. Y él es una persona que ahora está como director del Banco de Pagos Internacionales. Es una persona muy preparada, muy capaz en el ámbito de las finanzas y de la macroeconomía. Entonces aquí incluso hay un video, ahorita se los voy a poner para que veamos el que nos dice acerca del Banco de México. Antes de ver el video, también me gustaría mostrarles que hay una junta de gobierno, ¿sí? En el Banco de México, que podríamos decir que son las personas que toman las decisiones en materia, en todas las funciones que mencionaba anteriormente, y que ellos dirigen en México
su destino económico, político, monetario, macroeconómico, de estabilidad, o sea, en ellos está, en sus manos está el destino económico de nuestro país. Entonces, en este caso, la estructura de la Junta de Gobierno del Banco de México se conforma de 5 personas: el gobernador, en este caso la gobernadora, que empezó apenas en el año 2022, cuyo nombre es Victoria Rodríguez Ceja, y ella se apoya en 4 subgobernadores, ¿sí? En este caso, Gerardo Esquivel, que también entró recientemente en el 2019, Irene Espinosa, Jonathan Heath, que se integró en 2019, y Galia Borja Gómez, que se integró apenas en el año 2021. Normalmente, tanto el gobernador o gobernadora como los subgobernadores están por periodos pues de 6 años. Y aquí vemos del 2022 al 2027, en este caso son 5 años, del 2019 al 2026 son 7 años. Entonces les dan estos nombramientos, vienen directamente por el Senado de la República, el Congreso y a propuesta del presidente de la República. Y aquí viene, el presidente de la República los designa y la Cámara de Senadores o Comisión Permanente del H Congreso de la Unión aprueba. Obviamente, les piden ciertos requisitos, ¿sí? Entre ellos es mexicano por nacimiento, que no sean mayores de 65 años y que además cuenten con un elevado nivel técnico y profesional, que significa que normalmente los perfiles que ocupan estos cargos tan importantes en nuestro país son economistas y de muy alto prestigio y la mayoría de ellos con maestrías o doctorados y además con experiencia en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la economía, y que generalmente ya han ocupado cargos anteriores en el mismo gobierno, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces son personas con un perfil muy especializado en estos temas. Además, aquí vienen algunas notas. Por ejemplo, un miembro de la Junta de Gobierno puede ser ratificado por varios periodos en tanto no cumpla los 65 años, ¿sí? Ya mayores de 65, ¿no? En una Junta de Gobierno con 4 miembros, el gobernador tiene voto de calidad en caso de existir empate. En la votación generalmente son números impares, en este caso 5, por si hay un desacuerdo, que el voto adicional desempate la decisión. El quórum necesario para que la Junta sesione y tome decisiones es de 3 miembros, es decir, que de los 5, si solamente hay 3, ya se puede tomar una decisión consensuada. Y si el gobernador no concurre a esa sesión, la sesión la conducirá el miembro de la Junta con mayor antigüedad. En este caso, si por ejemplo Victoria no pudiera acudir a una reunión, pues el de más antigüedad en este caso sería Irene Espinosa, que entró en el año 2018, es la que lideraría esa reunión, ¿sí? Entonces, para que vean que pues en 5 personas, y en las manos de 5 personas, está la estabilidad económica. En este caso juega un papel fundamental el Banco de México en nuestro país. Vamos a ver el video, que es muy breve, de 3 minutos.
Muy bien. Bueno, aunque él menciona que es el gobernador del Banco de México, fue en su momento. En este momento ya vimos que una mujer, Victoria, la que lidera las decisiones en el Banco de México. Sí, pero bueno, ahí está ese material para que ustedes lo puedan revisar en dado momento, o incluso ahí pueden consultar tipos de cambios históricos, lo vamos a ir viendo más adelante, las tasas de interés históricas, los indicadores macroeconómicos, de crecimiento económico. El Banco de México, además de que tiene todas estas funciones, tiene una base de datos muy importante de información macroeconómica para la toma de decisiones y que en determinado momento le pudiera servir a un emprendedor, porque acuérdense, para nosotros conocer el entorno económico de México necesitamos estar informados. Y una fuente de información confiable es el Banco de México. ¿Sí? Bueno, ya que vimos esta pequeña introducción, en esta diapositiva podemos ver cuál es una breve historia del sistema financiero mexicano. Nació, fíjense, en 1864, ¿sí? Lo conforman instituciones que generan, captan, administran, orientan y dirigen el ahorro y la inversión en México. Pero fíjense, tiene ya más de 100 años en México, esa institución. Se inicia la banca en México en 1864, se establece una sucursal del Banco Británico, es decir, el primer banco que estuvo en México fue de Reino Unido, el Banco de Londres, el cual se estableció en México y Sudamérica. Podríamos decir que ahí es cuando inicia el sistema financiero mexicano. Posteriormente, en 1895, se crea la Bolsa de Valores de México, ¿sí? La bolsa, que ahora lo conocemos como Bolsa Mexicana de Valores, surgió desde 1895. También es una institución de gran trascendencia histórica que ya tiene más de 100 años en el mercado mexicano. Después, en 1913, el presidente Victoriano Huerta impone préstamos a los bancos y su gobierno empieza a recibir créditos por casi 64 millones de pesos. ¿Qué implica este dato? Que en 1913 es cuando el gobierno federal empieza a endeudarse a través de instituciones financieras, ¿sí? Por un crédito de 64 millones de pesos. Es bien importante estar conscientes de que México cada vez ha ido aumentando su deuda pública y esa deuda pues es carga para todos los mexicanos, porque obviamente va a llegar un momento en que se tiene o se está pagando, pero esa deuda además genera interés. Posteriormente, en 1920, Venustiano Carranza ordena liquidar los bancos y comienza a incautar sus reservas metálicas. ¿Qué quiere decir? El gobierno federal interviene, ¿sí? En la operación de los bancos privados y bueno, ellos empiezan a tomar decisiones. Entonces, podríamos decir que hay una participación del gobierno federal en el manejo del sistema financiero. Luego, en 1925 se funda el Banco de México, Banxico, del que estamos hablando. Entonces, ya en 2 años cumple 100 años operando el Banco de México. En 1933 se aprueban los estatutos de la Bolsa de Valores de México, es decir, se empieza a institucionalizar lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, y en 1970 se reconoce legalmente la figura de grupos financieros en México. Un grupo financiero pues es un banco grande que presta diferentes servicios financieros, y es hasta 1970 cuando legalmente se reconoce esta figura. Estos podríamos decir que son los cimientos del sistema financiero mexicano y nos han servido para identificar los siguientes pasos que debe dar para alcanzar la modernidad. Obviamente aquí se queda hasta el año 1970. Yo les puedo decir que en la actualidad, en el año 2018, se crea en México la ley FinTech que regula las instituciones financieras que hacen uso de la tecnología. A través de una aplicación tecnológica, nosotros ya podemos acceder a ahorros, a créditos, a tarjetas bancarias, a seguros, por ejemplo, a créditos hipotecarios, y México es un referente en esta ley. De hecho, es el primer país latinoamericano en emitir esta ley FinTech que regula a este tipo de empresas. Entonces, el sistema financiero mexicano sigue evolucionando y ahora más con la ayuda de las tecnologías de información. El sistema financiero, como ya lo he venido comentando, pues procura la asignación eficiente entre ahorradores y demandantes de crédito, y por lo tanto se requieren intermediarios eficaces y solventes de mercados eficientes y completos y de un marco legal. Esto es bien importante. Siempre cuando tomemos una decisión para obtener un crédito, para ahorrar, es bien importante que nosotros nos fijemos que esa institución financiera
esté legalmente apegada a la normativa en México y que veamos claramente cuáles son los derechos y obligaciones de estas partes involucradas, porque se puede prestar a que alguien que desconoce a un emprendedor acuda, ¿sí?, con un prestamista, los famosos agiotistas, que te ofrecen créditos muy fáciles, pero unas tasas de interés impagables. Entonces, y que además no están regulados porque ni siquiera están constituidos formalmente. Entonces, ahí sí corremos mucho riesgo de perder nuestro dinero o de que se nos cobre intereses altísimos que en un futuro no podamos pagar. Entonces, el sistema financiero viene a regular a estos intermediarios financieros y está conformado por un conjunto de organismos e instituciones que generan, captan, administran, orientan y dirigen tanto el ahorro como la inversión y el financiamiento dentro de un marco normativo, eso es bien importante. Reglamentos y normas emitidas por la autoridad competente, ¿sí? En este caso, que puede ser el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí está, en este diagrama nosotros podemos ver cuáles son esas instituciones que regulan el sistema financiero mexicano. Como vemos, las principales son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ¿sí? Todos ellos son organismos descentralizados y como su nombre los indica, en el caso de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, nosotros podemos acudir si vemos un abuso por parte de un banco comercial, ¿sí? Ellos nos tienen que resolver apegados a la normativa. O el Instituto de Protección al Ahorro Bancario que protege nuestros ahorros, porque bueno, seguramente ustedes todavía ni nacían, pero cuando estaba Salinas de Gortari como presidente de México, hubo un fraude grandísimo, y donde se perdieron los ahorros de todos los pequeños ahorradores, y es una deuda que cubrió el gobierno federal a muchos años, todavía ni siquiera se termina de pagar. Entonces surge este instituto precisamente para los ahorradores que tienen su dinero en el banco o en cualquier institución financiera, en caso de que esa institución quiebre, entre el gobierno a proteger esos ahorros. Para eso se creó el instituto. Luego tenemos otros organismos que se desprenden de estos órganos rectores, como la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahí está la Dirección de Banca y Ahorro, la Dirección de Banca de Desarrollo y la Dirección de Seguros y Valores. Y también tenemos algunos organismos descentralizados, pero que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula todas las transacciones en el mercado de valores, en los mercados de capital, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que regula aquellas instituciones que venden seguros o dan fianzas a personas o empresarios, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que protege nuestros ahorros como trabajadores. Por ejemplo, la FORE está regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y también tenemos algunas instituciones financieras que también integran el sistema financiero mexicano, como son grupos financieros o bancos, instituciones de crédito, el mercado de valores donde se comercializan acciones, instrumentos de deuda y otros grupos intermediarios, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos rectores? Pues como ya lo veíamos en la imagen anterior, son estos: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la CONDUCEF, que son la abreviación de las palabras Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la famosa CONSAR, ¿sí? Y aquí viene descrito qué es lo que hace cada uno de ellos. Como ya les mencionaba, la más importante es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la máxima autoridad del gobierno federal en materia de regulación económica y política fiscal. Busca fomentar un país en crecimiento a través de la administración eficiente de políticas para el gasto, ingreso y deuda pública. Y además tiene una relación muy estrecha con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como veíamos acá, pues es un organismo descentralizado de esa misma secretaría. Luego tenemos el Banco de México, que es el Banco Central, como ya lo comentaba.
que tiene como función principal regular la política monetaria, el tipo de cambio, la emisión de la moneda, pero además coloca instrumentos financieros del gobierno, como los famosos CETES que yo les mencionaba y los bonos de desarrollo. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué son los CETES y qué son los bonos de desarrollo. Tenemos el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, y su objetivo principal es proteger el ahorro de los usuarios bancarios. Cualquiera de nosotros podría invertir nuestros ahorros en un banco, entonces el IPAB te va a proteger ese ahorro hasta por 400,000 UDI. ¿Sí? Y luego tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, que también es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su función es supervisar y vigilar las aseguradoras y afianzadoras establecidas en el país. La CONSAR, que ya veíamos acá, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es un órgano descentralizado también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su función es proteger el ahorro de los trabajadores. La CONDUCEF también es un órgano público descentralizado y es defender y proteger los usuarios de servicios financieros de cualquier abuso que pueda tener un banco o una institución financiera con nosotros. ¿Sí? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que regula y supervisa a las entidades financieras de México la participación tanto de personas físicas como morales en actividades del sistema financiero, y también autoriza la constitución de bancos, casas de bolsa, casas de cambio, etc. ¿Sí? Tenemos otras instituciones operativas que también soportan la función y regulan el sistema financiero mexicano, como es el sector bancario, las cajas de ahorro y crédito popular, los intermediarios financieros no bancarios, el sector bursátil, el mercado de derivados, que es un mercado donde se intercambian instrumentos derivados, el sistema de ahorro para el retiro, seguros y fianzas, fondos y fideicomisos públicos. También hay instancias de apoyo en el sistema financiero mexicano, por ejemplo, el buró de crédito, el famoso buró de crédito que te analiza tu perfil para ver si un banco te otorga o no un crédito, dependiendo de tu capacidad de pago, qué tan buen pagador eres con tarjetas de crédito o créditos que pudieras haber pedido con anterioridad. Entonces, esta es una instancia de apoyo, es privada, pero acuden mucho a ella, al buró de crédito de las instituciones financieras. También hay una Asociación Mexicana de Bancos, la famosa AM, la Bolsa Mexicana de Valores, que ya les había comentado. Hay una Academia Mexicana de Derecho Bursátil. Hay calificadoras de valores para rankear riesgos dependiendo de los instrumentos que se comercializan en el mercado. Hay evaluadoras de fondos de inversión, proveedoras de precio, el famoso Indeval, la MIS, el mercado de derivados, formadores de mercado y Procesar, que es una institución también dedicada a hacer análisis predictivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay un mundo de instituciones, son varias instituciones muy robustas que regulan el sistema financiero mexicano. Y también hay leyes, ahorita nada más las voy a mencionar, las vamos a ir viendo conforme vayamos analizando las fuentes de financiamiento, pero hay una ley del mercado de valores, hay una ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay una ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, hay ley de sociedades de inversión, hay una ley de los sistemas de ahorro para el retiro, y hay la ley FinTech, que es la de más reciente creación en el año 2018, y todas estas leyes regulan el sistema financiero mexicano. ¿Sí? Después de ver un video, las vamos a retomar y les voy a mostrar dónde las podemos consultar estas leyes. Para la siguiente semana, para el próximo jueves, ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación sobre la evolución del sistema financiero mexicano que ha tenido en los últimos 30 años. Cómo pasó el sistema financiero de la banca privada a la estatización, a la privatización y a la extranjerización. Y el trabajo se presentará brevemente en equipo, 10 minutos para cada uno de los equipos. Para ello, ahorita les voy a pedir que se pongan de acuerdo, no sé si en cursos anteriores o en módulos anteriores, ustedes vienen trabajando en equipo. El número de integrantes va a ser de máximo 4 personas, ¿sí?
Entonces, les voy a pedir que ahorita regresando del video, del último video que van a ver, ustedes ya me digan cómo van a estar trabajando, porque estos equipos van a presentar este trabajo. Este trabajo va a ser desglosar esta historia que viene aquí en la diapositiva número 12, breve historia del sistema financiero mexicano, pero que ustedes lo hagan en formato de escrito, de ensayo, y una pequeña investigación donde ustedes busquen literatura, información en internet, en el mismo Banco de México, de cuál ha sido esa evolución. También por ahí yo les voy a compartir un artículo que les puede servir de base para desarrollar esta pequeña investigación, ¿sí? Yo les voy a mandar por aquí cuáles son los elementos que debe, aquí en el chat, cuáles son los elementos que debe contener este trabajo, ¿sí? Como es una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, y obviamente las referencias bibliográficas, y ustedes van a presentar en PowerPoint una breve presentación de máximo 10 minutos para el siguiente jueves, ¿sí? Esa sería una investigación. Si tienen alguna duda, la volvemos a retomar antes de terminar la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, y ya para concluir esta primera parte del curso del día de hoy, obviamente para que un empresario, una persona, un emprendedor tome una decisión de financiamiento, tiene que tener en cuenta tres aspectos claros. La liquidez que tiene en este momento para hacer frente a este crédito, para pagar intereses y montos a capital mes con mes, los riesgos que implica el acceder a este crédito, si es alto, si es bajo, cuál es la tasa de interés, ¿sí? Si es muy alta, si es accesible, tiene que tener una proyección financiera de si va a ser factible hacer frente a esa obligación y la rentabilidad que le va a dar este proyecto. Si está, por ejemplo, financiando un proyecto para abrir un negocio, pues tiene que hacer proyecciones a futuro para ver si los ingresos o ventas futuras le van a permitir tener la suficiente rentabilidad también para hacer frente a los riesgos y liquidez que necesita la empresa. Obviamente va a haber proyectos más riesgosos, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que desarrolla tecnología y sabemos que la tecnología cambia en un corto plazo, obviamente ese proyecto va a ser más riesgoso que una empresa que a lo mejor abre un negocio tradicional, un restaurante o algo que no es tan riesgoso, o que el monto que se requiere es menor. Obviamente, entre más requiero yo de monto en un crédito, va a ser también más riesgoso poderlo pagar en el futuro. Entonces, estas tres esferas las tiene que considerar el emprendedor. ¿Qué liquidez tiene? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es la rentabilidad de ese proyecto? Para tomar una mejor decisión en fuentes de financiamiento. Ahora, ustedes van a ver este video, ¿sí? Ustedes ya tienen la presentación aquí en el chat. Lo que van a hacer es copiar y pegar esta liga. Y en un párrafo van a comentar ustedes lo más importante que rescatan de este video y lo vamos a comentar ahora en la sesión. Bien, entonces, ustedes van a hacer esto, van a copiar y van a pegar aquí en su buscador de la computadora. Y este video tiene una duración de 16 minutos. Entonces lo van a ver y van a hacer un párrafo de lo que más, de lo que rescatan de este video. Este párrafo lo van a compartir en el chat. Entonces todos tienen que escribir un párrafo de 8 a 10 renglones de lo que rescatan de este video que tiene que ver con las fuentes de financiamiento para emprendedores y empresas, ¿sí? Bueno, entonces regresamos en un momento. Muchas gracias.